Bien, mis amados hermanos, ya estamos de vuelta en un video más que hemos preparado en una pequeña serie donde queremos tratar sobre la doctrina de la propiciación. La primera parte podríamos denominarla la propiciación, dos puntos, la justicia, los dos tipos de justicia. Esta segunda parte quiero hablar la propiciación, dos puntos, la justicia de Dios y la ley de Dios. Vamos a ver qué relación tiene la ley de Dios con la justicia de Dios, si queremos hacer un equilibrio sano. Leemos la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, versículo 21 en esta ocasión. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Que el Señor nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. El apóstol Pablo nos dice, pero ahora, es decir, en esta dispensación, en este tiempo de la gracia, aparte de la ley, es decir, o sea que además de la ley, o sea que la ley nos sirve ahora, nos sirve ahora. Y nos dice la palabra del Señor, ¿cómo es que nos sirve? ¿Cuál es la relación de la ley de Dios en cuanto a la justicia de Dios? Porque dice que la ley testificó acerca de la justicia de Dios. Por eso dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada, que da testimonio, en otras palabras, de la justicia de Dios. La ley debe de ser usada en toda predicación del Evangelio. Fíjense que he escuchado predicadores del Evangelio que apelan más a las emociones de los hombres, que apelan más a recibir al Señor Jesucristo de una manera más emocional, pero no les confrontan con su pecado, con su estilo de vida, no les confrontan con el deber ser, cómo es que Dios ha establecido, qué es lo que Dios les ha mandado. Y esa es la función de la ley. Esa es la función, no solamente del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. La función de la ley es precisamente eso: confrontar al ser humano con su pecado, de tal manera que el hombre se encuentre entre la espada y la pared, por así decirlo, entre Dios y su pecado, y que él tenga que determinar, porque la palabra del Señor dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La ley no es mala, la ley es buena. Hay algunos hermanos que tratan a la ley como una maldición. Yo normalmente he dicho a los ministros de nuestra asamblea, no debemos de tratar la ley como algo malo, como una maldición. Caemos en un error. La palabra del Señor nos dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en donde no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Así es de que el Señor no ha dado una maldición, no ha dado algo malo con la ley. La ley, otra vez, es buena. La ley no es mala. Quiero leer Romanos capítulo 7 y versículo 12. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. De manera, es decir, como conclusión, y ya vamos a ver los argumentos de Pablo para llegar a esa conclusión. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Tres calificativos, tres cualidades el apóstol le da a la ley acá. Dice que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento dice que es santo, es justo y es bueno. En este mismo orden de ideas quiero citar 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 8. Y dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuándo es buena la ley? Ya leímos que la ley es buena, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿cuándo es buena la ley? El mismo texto nos lo dice. La ley es buena si uno la usa de manera legítima, de manera correcta, conforme a la función de la ley, conforme a lo que la ley hace. Entonces, si usted la usa de una manera legítima, es buena.
Pero si usted la usa para justificarse por medio de las obras de la ley, ya vimos en la palabra del Señor que no. Quiero citar este versículo 3:20 de Romanos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice literalmente, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, ¿cuándo es buena la ley? La ley es buena cuando la usa de manera correcta. Si la usa en el ritualismo para justificarse delante de Dios, ya vimos por la palabra del Señor que esto entra en la categoría de obras, es decir, de justicias propias. Y Dios dice, son como trapos de inmundicia. La ley nos señala el pecado, así como cuando nos miramos en un espejo. De hecho, esa figura utiliza Santiago capítulo 1, el versículo 22 en adelante, leemos la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25 que quiero aplicarle, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice el apóstol, Santiago no era un apóstol. Dice Santiago que el espejo, el hombre se acerca y se observa y luego se aleja y se olvida cómo estaba. El espejo nos refleja a nosotros en qué estamos mal, es decir, en nuestro aspecto exterior tenemos que arreglarnos porque no tenemos manchada la cara, la corbata no la tengo bien correcta, esa es la función. Y la ley precisamente hace eso. La ley nos señala el pecado que está en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, o ya leímos del apóstol Pablo, que la ley es santa. La ley es santa porque refleja el carácter de Dios, el carácter santo de Dios lo refleja y es el deber ser. Lo que pasa es que el Señor, como nuestro hacedor, se ha reservado para sí mismo las prerrogativas de cómo debe de vivir el hombre, cómo debemos nosotros de vivir. Por eso la ley es santa. Entonces la ley nos señala el pecado. La ley nos señala lo imperfecto que nosotros somos. Romanos capítulo 7, esto ya había mencionado, pero vamos a hacer contexto. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Esta frase que es característica del apóstol Pablo, en ninguna manera, lo que quiere decir nunca tal acontezca. Ni de loco vaya a pensar eso. Eso quiere decir, es un extremo, es una expresión enfática del apóstol Pablo. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley nos señala lo imperfecto
que somos los seres humanos. Dice la palabra del Señor que estaba la ley, pero en realidad el pecado se revivió en nosotros y ese pecado nos mató. El apóstol Pablo está relatando su experiencia de su bar mitzvah, cuando él ya fue hijo del mandamiento, cuando él ya fue responsable por el cumplimiento, la observancia de la ley del Señor. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo en Filipenses 2 nos dice que él en la justicia, en cuanto a la justicia que es por la fe, dice que él era irreprensible. O sea que en la observancia de los ritos, el apóstol Pablo era correcto y no había alguien que podía señalarle a él. Pero él mismo reconoce que no era perfecto. Él mismo reconoce que ya no era irreprensible, sino que ya era reprensible cuando ya la luz del evangelio llegó a su vida. Cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice el mismo apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo tenía problemas con el 10º mandamiento. Dice la palabra del Señor: yo no conociera que la codicia es pecado, dijo Pablo, si la ley no dijera no codiciarás. O sea que la ley lo que hace es reflejar o señalar lo imperfecto que nosotros somos. La ley nos recuerda la maldición en la que nosotros nos encontramos. Para esto, busquemos Gálatas, por favor. La epístola a los Gálatas, capítulo número 3, leemos el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice la palabra: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ya vio, hermano Eric? La ley es una maldición, podría decir alguien. No. El texto no nos dice eso. El texto no nos dice que la ley es la maldición. Lo que nos está diciendo es: maldito todo aquel que no permaneciere. ¿Dónde recae la maldición? En no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Santiago nos dice que aquel que transgrede una norma, una ley, transgredió toda, pero por el carácter del legislador, por el carácter de aquel que dio su ley. Entonces, la maldición no recae en estar bajo la ley, sino que recae precisamente por no poder cumplirla. Y en ese sentido, la ley nos recuerda la maldición en la que nosotros encontramos. Nos recuerda lo débil que nosotros somos. Nosotros somos débiles. Por eso el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros aún éramos débiles, la versión antigua dice cuando éramos flacos, cuando no podíamos sostenernos por nosotros mismos, cuando éramos débiles, Cristo aparece y murió por todos los impíos, murió por nosotros, el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra del Señor que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero no es que la ley sea maldición, sino la maldición recae en que no permanecemos, no tenemos la capacidad de permanecer bajo las obras de la ley para hacerlas, porque violando una ley transgredimos todo el mandamiento. ¿Ha mentido? ¿Ha mentido? Bueno, ya transgredió todas las obras de la ley. ¿Robó? No, yo no he robado. Aplíqueselo a los diputados, aplíqueselo a los ministros corruptos, aplíqueselo a ellos. Bueno, sí, recordémonos cuando era niño y lo mandaban a hacer lo mandaban a la tienda, ¿no se quedó con el vuelto en alguna ocasión? ¿Verdad que sí? Y con eso hemos transgredido toda la ley del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo número 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Como nosotros no podíamos cumplir las obras de la ley, entonces Cristo vino y Él se somete, Él cumple la ley por nosotros. En otras palabras, Cristo nos redimió de las obras de la ley. Como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición, no por ser Él mismo una maldición. Él en sí mismo no era maldición. Él se hizo pecado, pero no por ser el pecado. He dicho esto siempre. Cristo se hizo maldición por cargar o para cargar la maldición de todos los malditos, entre los cuales yo soy el primero, como dijera el apóstol Pablo. La ley nos señala al Salvador también. Mire aquí en 3:24. Aquí hay una figura bien interesante que el apóstol Pablo utiliza. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Existen varias formas de investigar la personalidad de este ayo. La más común, la más corriente, la que es más sabida, por así decirlo, era aquel paidagogos, aquel esclavo. Era un esclavo que él tomaba al hijo del amo y él le daba todas las instrucciones desde que era niño, las instrucciones básicas. Luego le iba enseñando sobre administración, etcétera, para cuando él ya tenga la capacidad para hacerse responsable en el ayo de aquellos tiempos de los bienes de la familia. Y Pablo utiliza esta expresión. La ley ha sido nuestro paidagogos. De hecho, la palabra pedagogo viene de por ahí. La enseñanza o instructor de niños. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro paidagogos, aquel que nos va instruyendo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Nos da toda la información hasta llevarnos a ser responsables delante del Señor Jesucristo. La ley nos señala a el Salvador. El apóstol Pablo nos dice que la justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Veamos el testimonio del último profeta del antiguo pacto, del último profeta de la dispensación pasada. Dice Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Este es el testimonio del último profeta. Pablo nos dice que la justicia de Dios en Cristo Jesús fue testificada por los ritos de la ley, por la ley y por los profetas. Y el último profeta del antiguo pacto, que fue justo Juan el Bautizador o Juan el Bautista, él nos dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Por así decirlo, la ley nos dice, estás manchado, tienes pecado, eres imperfecto. Y entonces el pecador vendría y le digo como pecador, límpiame. Estás condenado, tú eres débil, no puedes hacerlo. Y entonces yo le digo, límpiame en mi desesperación, límpiame. Y la ley me dice, no puedo. Ahí sí no puedo. No es esa mi función. Yo no puedo justificar. Yo no puedo presentarte inocente delante de Dios. Pero lo que sí puedo hacer. ¿Ves esa luz? ¿Ves esa estrella en Belén que anuncia un nacimiento? ¿Ves aquella cruz que anuncia una muerte? ¿Ves aquella tumba vacía que anuncia una resurrección? ¿Ves esas señales? ¿Ves eso? Pues he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso hace la ley. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El orden correcto de todo ministerio, sea del Antiguo Testamento o sea en esta época, como dice el apóstol Pablo, la justicia es testificada por la ley y por los profetas. El orden correcto es este, versículo 40, ya de 1:40 de Juan. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese es el orden correcto. Y Juan, el Bautista, cumplió esa función. He ahí el Cordero de Dios. No son mis discípulos, no son para mí, no los retengo para mí. Tengo que llevarlos al Señor Jesucristo. Entonces el curso correcto del uso de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es: tú eres pecador, tú eres imperfecto, tú eres débil, tú no te puedes justificar, tú has fallado a Dios, mereces condenación, pero señalar al Salvador. Dice el apóstol que es a todos los que creen. Se refiere a los judíos, pero también a los gentiles. Es bien característico en el apóstol Pablo, al judío primeramente y también al griego. Leamos y regresemos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice, pero ahora, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, lo que Dios ha hecho para que el hombre se presente inocente delante de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. No es a través de obras, es a través de la convicción de creer. Por eso le decía hace ratos y acusaba a algunos predicadores, evangelistas, que predican más un evangelio emocional, que apela a las emociones de los hombres. En realidad tiene que apelar, si bien es cierto, a la emoción, al sentimiento, pero también tiene que apelar al intelecto, tiene que apelar a presentarle de una manera correcta, de una manera clara, a través de la palabra del Señor, de el por qué necesita de un Salvador. El por qué necesita del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Dice la palabra del Señor que es por medio de la fe. Usted tiene, a eso yo le denomino, a la predicación yo le denomino el lado humano de la predicación y el lado divino de la predicación. El lado divino de la predicación se refiere a que es Dios quien es el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero el lado humano es que soy yo quien tengo que presentar el evangelio con palabras, y digamos así, mis palabras. Tengo que presentar el evangelio. Entonces yo lo tengo que presentar de una manera tan pulcra. Yo tengo que decirle al pecador de una manera clara, de una manera concisa, de una manera directa, sin ambigüedades,
de que es pecador, que no puede justificarse y que necesita de la fe en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Para todos los que creen en Él, es decir, eso es lo que espera el Señor, lo que pide el Señor. Creer en qué, en el Señor Jesucristo, creer en la obra que Él hizo, creer en el sacrificio del Señor Jesucristo. Luego más adelante en Romanos capítulo 10, confesar. Confesar quiere decir ponerse de acuerdo con Dios, ponerse de acuerdo que Él es pecador, ponerse de acuerdo de que necesita un Salvador, ponerse de acuerdo que Dios ya proveyó ese Salvador porque el hombre es tan inútil. Mire, yo soy tan inútil para encontrar la salvación. Entonces, que el hombre es precisamente eso y que Dios está proveyéndole un medio para la salvación. Y dice, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Pablo nos sigue diciendo el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se refiere también al judío primeramente y también al griego. No hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos pecaron. No hay diferencia entre hombres y mujeres. Todos han pecado. No hay diferencia en cuanto a nacionalidad, en cuanto a raza, porque todos han pecado. Quiero meditar con ustedes en nuestra siguiente intervención sobre qué es el pecado, pero más específicamente, cómo ve Dios el pecado. Pero esto lo vamos a hacer en una próxima entrega, cuando el Señor nos conceda reunirnos nuevamente para meditar su santa y bendita palabra. Por el momento, que el Señor les siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra, y les espero en el próximo video. Amén.